Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos compartiendo otro episodio más de Reencuentro, la historia de todos. ¿Por qué le puse la historia de todos? Porque ustedes van a ir viendo a través de los diferentes episodios cómo todos los temas que vamos compartiendo, todos los temas que me gusta charlar con ustedes y ofrecerles como una mirada distinta, donde uno pueda parar en la vida cotidiana y mirar algunas cosas, replantearse algunas cosas, tiene como objetivo que ustedes puedan como ir mirando distintos aspectos de la propia vida y tal vez haciéndose algunas preguntas que nunca se hicieron, o poder mirar algo desde un enfoque diferente, ¿no es cierto? Porque a veces uno no se plantea las cosas en general, ¿no? Entonces, poder escuchar a veces algo que me activa a mí una cierta lucecita o me hace darme cuenta de algo que no me estaba dando cuenta, es interesante. En el episodio de hoy vamos a charlar, quiero compartir con ustedes un tema que es importantísimo, como creo que todos son importantísimos, ¿no? Para poder estar cada vez más conscientes, que son las necesidades básicas que nosotros tenemos como seres humanos. Normalmente desde lo político, desde lo social, se habla de necesidades básicas y uno entiende salud, educación, vivienda, ¿no es cierto? El acceso a las necesidades básicas, como se las denomina, pero hoy no vamos a hablar de esas necesidades. Vamos a hablar de otras necesidades que como seres biológicos y humanos que somos, todos nosotros tenemos. Cuando esas necesidades, por diferentes razones del contexto, vamos a ir viendo un poquito, no se pueden cubrir. Vamos a plantearlo en un principio con este concepto. Cuando una necesidad básica no se puede cumplir, yo irremediablemente entro en una situación de estrés o en una sensación de estrés. Y cuando ese estrés se mantiene a lo largo del tiempo, o a veces es un estrés muy intenso o repentino, depende de las características que pueda tener, yo puedo llegar a tener una enfermedad. De hecho, por adelantarme en el concepto, cuando nosotros no cubrimos una necesidad básica importante para nosotros, básica importante es una redundancia, tenemos como resultado muchas veces una enfermedad o un síntoma en nuestro cuerpo, o un malestar, o un sufrimiento, o una incomodidad. Las voy a nombrar primero desde lo biológico. ¿Qué necesidad tiene un ser vivo? La alimentación, la reproducción, la respiración, ¿no es cierto? La pertenencia, la comunicación, ¿no es cierto? La defensa del territorio primitivo, la denominamos, ¿no es cierto? ¿Qué sería el territorio primitivo? Estamos hablando, hablemos en términos como más ancestrales, ¿no? El defender mi territorio de los depredadores, ¿no es cierto? Entonces digo, alimentación, reproducción, comunicación, identidad, quién soy, pertenencia, bueno, y unas cuantas más, ¿no es cierto? Hemos nombrado algunas. Estas necesidades, que son biológicas en una primera instancia, ¿no? Si yo no como me muero, ¿no es cierto? Si no descanso y no respiro, me muero. Cuando no se pueden cubrir, que vamos a ir viendo cómo se trasladan o se traspolan estas necesidades, que como digo, son biológicas primero, se trasladan como a un ámbito simbólico, como a un ámbito espiritual, a un ámbito emocional, partes que nosotros tenemos como seres humanos que somos, ¿no es cierto? Entonces puede suceder, de hecho sucede, y muchísimas de nuestras enfermedades, yo me animaría a decir que la mayoría, yo que trabajo todos los días con personas con enfermedades, que la mayoría de nuestras enfermedades y nuestros síntomas tienen que ver con la no cobertura de una necesidad simbólica, ¿no es cierto? Voy a dar un ejemplo para que se entienda de qué estoy hablando. Supónganse, bueno, por supuesto, si yo no como alimento, en unos días me voy a morir, porque mi cuerpo no tiene la reserva necesaria. Pero yo puedo tener un problema digestivo, porque me estoy tragando simbólicamente una situación, un conflicto, un vínculo, ¿no es cierto? Algo que a mí me genera un gran estrés y esto se procesa, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarnos en qué parte se procesa algo que yo me tengo que tragar, ¿real o simbólicamente? En el aparato digestivo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una gastritis. ¿Cuántas personas hoy tienen gastritis? Montones de personas. Y toman la famosa medicación para la gastritis, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar qué necesidad no cubierta tiene esta persona, que está aceptando. El estómago es el órgano que acepta o recibe desde la biodescodificación lo que viene del exterior. Entonces, ¿qué cuestión esta persona está aceptando y su estómago simbólicamente está intentando procesar que necesita
más ácido clorhídrico que el habitual. Esto es una gastritis, ¿no es cierto? Más ácido clorhídrico que el habitual. Entonces uno normalmente, ¿qué hace? Por supuesto va al médico, pide un diagnóstico, ¿no es cierto? Esto claramente hay que hacerlo. Pero entonces toma una cierta medicación y tal vez nunca se pregunta cuál sería, de manera simbólica, el bocado indigesto que yo me estoy tragando, ¿no es cierto? Entonces, nuestra biología tiene, nuestro cerebro, mejor dicho, tiene lo que llamamos una lógica biológica y una lógica simbólica. Una lógica biológica sería que yo tenga una gastritis o una indigestión porque me tragué a lo mejor un hueso de pollo, ¿no es cierto? Y es algo que no debería estar en mi aparato digestivo. Pero también puedo tener una gastritis o puedo tener una descompostura de intestino porque viví una situación horrible de discusión, de pelea, ¿no es cierto? Y mi cuerpo, ese bocado que me atraviesa a mí de manera simbólica, genera una respuesta biológica, como si yo me hubiera tragado algo en mal estado o me hubiera comido un hueso. Entonces, permanentemente nosotros, ante la no cobertura de esas necesidades, empezamos a tener o podemos tener primero un malestar y una incomodidad y una incoherencia, porque pensemos esto, una necesidad es como así se maneja el inconsciente, ¿no? Y la parte biológica. Hay una necesidad de algo, esto genera como una tensión a que la necesidad pueda cubrirse de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, no sé, tengo hambre, necesito comer, o sea, necesidad y satisfacción de la necesidad, ¿no es cierto? Tengo sueño, necesito dormir. Entonces, permanentemente nuestro cuerpo está intentando, ante las diferentes tensiones de las necesidades, buscar una resolución y una satisfacción. Pero nosotros, por infinitas razones, por cómo somos, por nuestra personalidad, por nuestra autoestima, por nuestra historia, ¿no es cierto? Muchas veces no podemos cubrir esas necesidades de una manera operativa y sana. Entonces empezamos como a negociar esas necesidades, ¿no es cierto? Y cuando esa necesidad es muy fuerte, es muy grande, es muy intensa, el cuerpo va a intentar acompañarnos en esa resolución. Por ejemplo, supónganse este ejemplo que estaba dando, ¿no es cierto? Estoy tragándome todos los días o aceptando una situación de maltrato laboral y cada vez que llego a mi trabajo a mí me duele el estómago porque ya sé lo que se viene, ya sé la cara de la persona que está ahí, ya sé lo mal que me voy a sentir. Entonces yo estoy en incoherencia con lo que sería mi verdadera necesidad, que sería no estar tragándome ese bocado, no estar exponiéndome a esa situación. Entonces pensemos esto, ¿no? Que la posibilidad de cubrir esa necesidad, ¿cuál sería? Que yo diga, che, ¿sabes qué? No quiero que me trates así, no permito que me faltes el respeto, yo, por más que seas mi jefe, tengo la posibilidad de decirte no, merezco ser bien tratada, merezco que seas respetuoso conmigo. Esta sería la coherencia en la cobertura de una necesidad, ¿no es cierto? Que yo la pueda cubrir, pueda poner el límite y no siga aceptando lo que no quiero aceptar. Por decir este tema de estómago, ¿no es cierto? Podríamos ver infinitos, miles de síntomas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuestra incapacidad de cubrir las necesidades biológicas y las necesidades emocionales. Y acá nos podemos hacer una pregunta que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué no cubriríamos nuestras necesidades simbólicas, vamos a decirlo así? Vamos a nombrar algunas. Mi necesidad de comunicación, que no es simbólica, es real esta, ¿no es cierto? Mi necesidad de contacto, ¿no es cierto? Todos tenemos una necesidad de contacto. El apego, el contacto piel a piel, ¿no es cierto? Tan importante cuando uno es chiquitito. Después en los seres humanos adultos también tenemos esa necesidad de contacto. Muchas enfermedades de piel, por ejemplo, son por la forma en que nosotros interpretamos el contacto con otro o el contacto con la realidad. Los temas de piel tienen que ver con una necesidad de contacto con algo que yo realmente necesito y no se produce, o un rechazo de contacto. Haberme sentido, por ejemplo, obligada a un cierto contacto, o estar en contacto con una persona que en realidad ya quisiera estar separada y no estoy y me veo obligada porque no puedo decir que no, y entonces puedo llegar a tener cualquier tipo de síntoma, por supuesto, pero estamos hablando como si fuera de conflictos específicos y necesidades específicas. La defensa del territorio primitivo, como la denominamos. ¿Qué sería el territorio primitivo para nosotros? ¿Vieron un perro? Cuando aparece un perro en un lugar nuevo, ¿qué hace el perro? Vaya, se pisa en el árbol. Y nosotros decimos, ¿qué está haciendo? Está marcando territorio. ¿Vieron que todos decimos esto, no es cierto? Entonces,
Los seres humanos somos muy parecidos en la biología a los animales y tenemos necesidades muy parecidas. Entonces lo que son, por ejemplo, cuestiones urinarias, infecciones urinarias, que muchas mujeres tienen muchas infecciones urinarias, tienen que ver con lo territorial, con que yo no estoy pudiendo manejar adecuadamente mi territorio, con que alguien me está... Les digo que cada vez que hay una persona que tiene este síntoma y trabajamos en una consulta de biodescodificación, el conflicto siempre está. O sea, la no cobertura de la necesidad básica siempre está. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de una persona que tenía ¿cómo se llama? Infecciones urinarias a repetición, que esto es bastante frecuente también, ¿no es cierto? No, me dieron antibiótico un montón de veces y no resultó porque parece que la cepa o la bacteria es muy resistente y los antibióticos no funcionan. Por eso es tan importante mirar también la parte emocional, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué territorio mío no estoy pudiendo defender? No sé, mi marido me ha engañado o sospecho que me está engañando y mi marido para mí es mi territorio, o se vino a vivir mi cuñada a mi casa y me cambia todas las cosas del lugar y a mí me estresa porque soy hiperordenada. ¿Qué está pasando en mi territorio? Y esto es muy interesante, a lo mejor muchas personas nunca vieron esta interpretación de los síntomas desde este lugar, pero debajo de cualquier enfermedad física hay una necesidad que no está cubierta y hay un conflicto emocional que yo tengo con que esa necesidad a mí no se me pueda cubrir. Esto es interesante verlo así. ¿Saben por qué es interesante? Primero porque hoy hay, como digo, infinitas enfermedades por todas partes, cada vez gente más joven tomando medicación, todo el mundo toma algo, como siempre digo, y uno no se da cuenta que además de los tratamientos que pueda hacer y de la parte química que venga desde afuera, si yo sigo viviendo el conflicto que a mí me generó el síntoma, o sea, sigo sin cubrir la necesidad que necesito cubrir, valga la redundancia, esto va a permanecer, no se va a resolver. Entonces, toda esta información y entender cómo funcionamos nosotros y que esas necesidades básicas deberíamos poder cubrirlas aceptablemente. Yo debería poder comunicarme, por ejemplo, con los otros. Todos necesitamos ser escuchados, hablar, decir que el otro nos entienda. La comunicación es un inmenso tema y un inmenso también escenario de conflicto. No nos es fácil comunicarnos, nadie nos enseñó cómo uno se comunica sanamente, qué es un vínculo sano, cómo hacemos para respetarnos, cómo hacemos para escucharnos a nosotros mismos y también respetar al otro, cómo hacemos para ser personas coherentes y felices. Nadie nos enseñó esto. Entonces uno crece con una absoluta carencia de herramientas emocionales y de procesamiento de sus mismas cosas, que realmente se nos hace muy difícil. Entonces las enfermedades, cuando las podemos ver desde este lugar, de que son necesidades que no están cubiertas y que detrás de toda necesidad hay un estrés que no estamos pudiendo gestionar, a veces el estrés lo identificamos y a veces, como decía hace un ratito, hay como una sobreadaptación, ¿no es cierto? Porque también tenemos como este acostumbramiento, ¿no? De que las cosas son difíciles, que los vínculos son difíciles y la vida es complicada. Entonces, bueno, si uno sufre un poco o la enfermedad, ¿viste? Te toca, ¿no? Porque también tenemos estas creencias muchas veces, ¿no es cierto? O que yo tengo un mal karma, o que me enfermé porque tengo mala suerte, ¿no es cierto? Y que la enfermedad apareció así, que venía volando por el cielo y me cayó a mí en la cabeza por casualidad. Esto no sucede de esta forma. Si yo tengo una enfermedad hoy, es porque he hecho un proceso emocional de estrés al cual no le he podido encontrar una resolución en la aceptable cobertura de una cierta necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con aspectos motores, ¿no es cierto? Enfermedades motoras del aparato osteoarticular, ¿no es cierto? Muchas veces hay personas que, ¿a qué necesidad tenemos? La necesidad de movimiento, la necesidad de hacer, la necesidad de ir, de venir, de salirnos, de dejar, de soltar, de avanzar. Muchas veces, por lo que nuestro discurso interno dice, por nuestros miedos, por lo que llamamos nuestra programación, que es toda la información que nos constituye, tenemos miedo a avanzar en la vida, no logramos avanzar, no logramos soltar, no logramos hacer ciertos movimientos. O sea que estamos en incoherencia porque yo necesitaría hacer un movimiento, pero en realidad no lo hago. ¿Por qué? Porque mi cabeza me dice, no, Patricia, no, mirá, cuidado, fíjate, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el exterior si vos haces esto?
Entonces vivimos prioritariamente, en montones de momentos, en una incoherencia con lo que sería nuestra verdadera necesidad. ¿No es cierto? La necesidad de la identidad, por ejemplo, que es otra necesidad que nombré hace un ratito. ¿Quién soy frente al otro? Todos necesitamos sentirnos alguien frente al otro. Sentir que tenemos una identidad que es aceptada, que soy alguien, que me estás viendo. Acá estoy. ¿No es cierto? Y muchas veces hay vínculos en los cuales las otras personas parece que no nos estuvieran registrando. Entonces yo entro en un conflicto con mi propia identidad, mi propia imagen frente al otro. Y muchas veces cuestiones que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, una parálisis facial, ¿no es cierto? Algunas personas a veces están teniendo una parálisis facial. ¿Qué está en juego? Fíjense, mi cara, simbólicamente la cara es el lugar por donde el otro me reconoce. ¡Ay, viene fulanita! Mirá, ahí está fulanito. En la cara, ¿no? Más allá del cuerpo. Pero digo, el rostro es lo que nos hace distintos. Entonces, cuando está en juego mi imagen o mi identidad frente a otro, yo puedo tener un problema de rosácea, puedo tener un problema de una parálisis facial, puedo tener algún síntoma que afecte como si fuera mi imagen frente a los demás. Porque además mi imagen frente a los demás determina la propia imagen. Acá obviamente se nos juega nuestra autoestima, nuestra autovaloración, nuestra historia. Claramente donde esa autoestima y esa autovaloración se han construido de una manera involuntaria, de una manera automática. Yo no elegí creer esto de mí, pensar que soy así, si yo me sintiera una persona desvalorizada, sumisa y carente de coraje, ¿no es cierto? Sucede que yo soy así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Podríamos dar infinitos ejemplos de incoherencias en la cobertura de nuestras necesidades. Y acá es importante también que podamos preguntarnos, ¿y por qué somos incoherentes en la cobertura de nuestras necesidades? Si yo sé que necesito comunicarme con vos, si sé que necesito un contacto, si sé que necesito que me mires, si sé que necesito que me valores, por supuesto que estas son cosas muy difíciles de pedir, ¿no es cierto? O suceden en los vínculos o no suceden. No nos es fácil decir, che, necesito que me mires, che, necesito que me tengas en cuenta, che, necesito que me escuches, que valores mi palabra, que me des un lugar frente a vos. Estas cosas suceden o no suceden en los vínculos, lo cual no significa que yo tengo que permanecer como en la forma en que el vínculo se dio. Pero para poder ir haciendo como ajustes y poder los vínculos se trabajan, por supuesto, ¿no? Los vínculos que funcionan, los vínculos que nos dan felicidad, que nos dan gratificación, no nos caen del cielo, ¿no es cierto? Son vínculos que se trabajan, donde uno identifica cuál es el estrés, cuál es la necesidad, qué es lo que yo necesitaría con respecto al otro, ¿no es cierto? Pero para esto, por supuesto, tiene que haber dos personas aceptablemente conscientes y aceptablemente dispuestas a salirse de los lugares automatizados de funcionamiento, fosilizados en los que uno normalmente viene. Yo soy así. Si no te gusta, ya sabes, hay personas que están en este lugar, ¿no? Ahí no tenemos ni 2 minutos, hay que permanecer, ¿no es cierto? Una persona que, más allá del derecho que cada persona tenga de querer cambiar o no querer cambiar una manera de ser. Pero en un vínculo, si uno está en un vínculo que se supone que a uno le interesa, ¿no es cierto? O que valora, bueno, permanentemente debería haber como una especie de atención sobre el vínculo, ¿no? Sería lo deseable, ¿no? Que uno puede ir chequeando en base al malestar o la incomodidad, que son normalmente, fíjense, los únicos momentos en los que uno realmente se plantea algo. Cuando todo va, cuando fluye, cuando las cosas van así como en automático, hay como esa inercia de la que estábamos hablando, nadie se plantea mucho las cosas. Entonces, también tenemos que pensar que en estos vínculos que se trabajan para que respectivamente pueda haber una cobertura de las necesidades que toda persona tiene y que en caso de cubrirse la persona está sana, está coherente. Si yo cubro mi necesidad, estoy bien, estoy coherente, no tengo estrés. Por eso pensemos también que, como digo, siempre que hay una enfermedad, una persona que está con un cáncer, es una persona que no está en coherencia con su propia necesidad. Una persona que tiene una psoriasis no está en coherencia con su verdadera necesidad. Una persona que tiene una esclerosis múltiple no está en coherencia con su propia necesidad. O sea que siempre que hay un síntoma o una enfermedad, tenemos la posibilidad, desde maravillosas miradas que existen hoy, ¿no es cierto?, la biodescodificación entre otras, de poder mirar por qué no estoy cubriendo la necesidad, cuál es el conflicto,
¿Cuál es el discurso que mi mente está diciendo para que yo no pueda actuar de manera coherente? Porque como les digo, yo que trabajo con personas todos los días con temas de enfermedades, lo veo. El conflicto emocional y la no cobertura de la necesidad siempre está. Entonces, pero muchas veces sucede, esto que decíamos hace un ratito también, que la persona, se ha ido adaptando a la situación, ha ido naturalizando, se ha ido acostumbrando a que bueno, hoy estoy un poquitito incómoda, mañana un poquitito más, pasado mañana un poquitito más, y no digo, y pasaron 10 años así. Y yo hoy me encuentro con un diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegué yo acá? Naturalizando, no escuchando, no respetando mi necesidad, no cubriendo esa necesidad, no actuando operativamente en pos de esa resolución. Y podríamos preguntarnos, ¿pero qué? Entonces es que uno no es una persona inteligente que permanece en lugares de malestar. No, estamos desconectados. Estamos en ese mal acostumbramiento o adaptación no saludable o sobreadaptación, ¿no es cierto?, a lo que no me hace bien. Y por supuesto acá, ¿por qué una persona llegaría a tener un cáncer? Por ejemplo, vieron que hoy hay muchas personas con problemas en la parte de la cadera, ¿no es cierto? Se hace una necrosis de cadera o una necrosis de fémur, ¿no es cierto? Ahí hay que operar, poner una prótesis. Bueno, ¿para qué sirve la cadera desde lo biológico, no? Para sostener, soporta todo lo que es el tronco, la columna vertebral y articula el movimiento de las piernas. Y también en la zona de la cadera tiene que ver con la sexualidad, ¿no es cierto? Están los órganos sexuales, el contacto con el otro, ¿no es cierto? El vínculo de pareja, lo que a mí me pasa en ese aspecto. Entonces, yo he encontrado montones de veces personas con una necrosis de cadera o con un cáncer en los huesos de la cadera. ¿Y cuál ha sido el conflicto que la persona ha ido teniendo a lo largo de la vida? Sostener un matrimonio o una pareja en total incoherencia con lo que hubiera sido mi verdadera necesidad por la familia, por los principios, por la religión o por no animarme a tomar una decisión y salirme de un lugar que a mí me genera un malestar. Entonces el síntoma me está hablando de mí, me está hablando de que así no es, de que yo estoy en estrés, que debería poder cubrir una necesidad. ¿Cuál? No seguir sosteniendo esto que en realidad no quiero sostener, pero lo sostengo porque el discurso intelectual me dice que lo tengo que sostener. ¿Cómo voy a desarmar la familia? ¿Cómo voy a dejar a esta persona después de tantos años? Más allá, como siempre digo, del derecho y la libertad que cada persona tenga de quedarse donde se quiere quedar. Pero se supone que todos queremos estar sanos, se supondría, ¿no es cierto? Queremos una vida de salud, llegar a grandes de la mejor forma. Si yo no me escucho y no estoy atenta a las necesidades que no estoy cubriendo, que me voy a dar cuenta porque yo voy a tener un estrés con eso. Si yo no cubro una necesidad, voy a tener un estrés. Si no puedo hablar, si no me escuchás, si no puedo hacer movimientos hacia donde simbólicamente quisiera hacer, si no puedo soltar ciertas situaciones, si no puedo perdonar, si no puedo tener una imagen válida frente a otro, si no obtengo el reconocimiento por parte de otra persona, como digo, necesidades básicas, profundas que todos tenemos. Entonces, cuando no las podemos cubrir y permanecemos en esa no cobertura, entramos irremediablemente en estrés. Y cuando el estrés supera cierto umbral, cierta línea de tolerancia, bueno, ahí aparece el cerebro como diciéndome, che, no estás gestionando vos esta incoherencia, no estás pudiendo operativamente resolver esta necesidad, ahí te la voy a cubrir yo. Ahí te genero una gastritis para que puedas seguir aceptando este jefe maltratador o este marido que te deja de hablar una semana cuando se enoja para castigarte. Y yo voy y sigo tomando la pastilla, pero no me doy cuenta cuál es el protagonismo que yo tendría para poder cubrir esa necesidad. ¿Cuál es? No quiero tragar más este bocado. ¿Qué tengo que hacer? Correrme. Pero ahí el discurso interno activa, está filtrado por nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestra falta de autoestima, nuestro merecimiento. Cada uno de estos es un capítulo, ¿no? Un libro podemos escribir. Todas cuestiones que se han estructurado o integrado en nosotros en esa historia familiar automática de la vida que no hemos elegido conscientemente. Sucede que yo estoy hoy a la edad que tengo en mi vida adulta pensando, sintiendo, siendo de una cierta forma. Entonces, si yo tengo hoy una enfermedad, ¿cuál es el protagonismo que tengo? Si tengo una enfermedad, claramente
hay un conflicto emocional previo, una situación de estrés que a mí me llevó a esa situación, ¿no es cierto? Y que como digo, mi cerebro tuvo que encargarse él de gestionarme de alguna forma el estrés que yo no estoy gestionando. Una enfermedad es como si fuera, podemos decirlo de una manera como muy simple, como un fusible. ¿Vieron un fusible en una instalación eléctrica? Salta el fusible, pero la instalación se mantiene. Entonces, el órgano que procesa el estrés es un órgano normalmente, ¿no es cierto? Salvo que algo después se desparrame. Entonces, el cerebro está buscando restringir el estrés a una sola parte del cuerpo. Y el órgano que procesa nuestro estrés no es cualquier órgano, es un órgano que tiene que ver con el conflicto simbólico que yo estoy teniendo. Por ejemplo, yo estoy sosteniendo una relación de matrimonio, como decía recién, de 20 años o de 30 años, en una incoherencia, con un conflicto con la sexualidad, no puedo ser yo, no puedo decir, me tengo que aguantar cosas que no me gustaría aguantarme. Y mis huesos se están haciendo agua ahí, ¿no es cierto? Se me está haciendo un cáncer, se me están deshaciendo los huesos. El cerebro dice, no estamos pudiendo sostener esta situación de esta forma, ¿no es cierto? Entonces yo que tengo la posibilidad de saber que si esta situación o esta manera mía de experimentar el vínculo me está generando la enfermedad, cosa que no tenemos por qué saber si no conocemos la biodescodificación, pensamos que, bueno, se me gastaron los huesos, me toca hacer la prótesis, bla, bla, bla. No, hay un conflicto previo y la enfermedad es el resultado. Entonces yo tengo un protagonismo, maravilloso protagonismo que tenemos los pacientes en un proceso de curación, y es entender a dónde está la necesidad no cubierta, dónde está la incoherencia, a dónde está el estrés, por qué no cubro esta necesidad, por qué no puedo escucharme suficientemente para poner el límite adecuado. Por supuesto que este proceso, cuando uno viene, como digo, con toda la historia a cuestas y la falta de merecimiento y la autoestima que todos tenemos que trabajar, la valoración, la mirada de los otros, el miedo a la desaprobación exterior, ¿no es cierto? Un enorme tema, el miedo a la desaprobación. Si yo soy coherente y hago todo lo que necesito, sana voy a estar, pero a lo mejor tengo conflicto con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde las personas somos coherentes. Puede parecer egoísta, no, vos te escuchás a vos misma y no te fijas qué le pasa al otro. Por supuesto que todo tiene un término medio, ¿no es cierto? De hecho, ¿quién no negocia en los vínculos? Todos negociamos permanentemente, negociar en un sentido positivo, que sería que adaptarnos, ceder, amoldarnos, acomodarnos, ¿no es cierto? Esto uno lo hace en cualquier vínculo, no es que yo soy yo y siempre soy yo y únicamente yo. Pero en este amoldarme o negociar sanamente en un vínculo, ceder, no tienen que estar en juego mis necesidades profundas. Yo puedo negociar que al otro le guste comer una cosa, que le guste viajar a la montaña y a mí me gusta la playa, sí, perfecto. Eso no vulnera mis necesidades básicas. Ahora, si la necesidad básica que el otro no cubre con respecto a mí es la valoración, la identidad, la pertenencia, la protección de mi territorio, el sentirme importante, el sentirme valorada, sentirme que soy alguien, ahí estoy ya en un terreno pantanoso, donde empiezo como a hundirme en mi propio estrés. Y es importante que sepamos que esta negociación, ¿no es cierto?, tiene como resultado normalmente, además de la infelicidad emocional, ¿no es cierto?, porque estoy haciendo o me estoy sintiendo como no me quiero sentir, muchísimas veces, y en todos los casos que hay síntomas y enfermedades, tiene una consecuencia física en nuestra vida. Entonces, redondeando lo que estamos hablando, la no cobertura de las necesidades básicas que tenemos generan en muchísimos casos síntomas y enfermedades. Y si no los generan, nos generan emociones a las cuales podemos estar atentos, ¿no es cierto? De registrar el malestar, la incomodidad, la incoherencia, para poder ver qué es lo que yo necesito hacer para que esta necesidad, esta sensación o esta emoción desagradable en mí desaparezca. ¿Cuál es la actitud que yo debería tomar? La persona siempre sabe la actitud que debería tomar. Cuando uno dice con la mano en el corazón, ¿qué harías? Y me iría, dejaría a este marido, me saldría del trabajo, haría tal cosa. Entonces la enorme pregunta es, ¿por qué no lo hago? Y ahí está mi historia condicionando absolutamente mi vida presente. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Espero que les haya gustado el tema de hoy.